Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Itzamar Hernández y es un gusto compartir este espacio con ustedes. El día de hoy estaré moderando la mesa titulada Diálogo sobre soberanía, producción, circularidad y justicia ambiental en el marco de las mesas conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente, organizadas por el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la MEI. Eh, Como podrán ver, el día de hoy nos acompañan 4 especialistas muy brillantes. Por lo tanto, me permitiré compartir la semblanza de cada una de ellas, comenzando por la doctora Lourdes Alonso. La doctora Lourdes Alonso Serna es profesora investigadora en la Universidad del Mar, es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Manchester en Reino Unido, y sus líneas de investigación abarcan la ecología política del viento en el Istmo de Tehuantepec, renta de la tierra en las energías renovables y geografía de las energías renovables en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SN en la categoría de candidato y ocupó la cátedra de Calas, Universidad de La Habana, en 2023. Un gusto tenerla aquí, doctora Lourdes, y le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, no puedo compartir mi presentación, ya les envié una solicitud para poder tener esa función de compartir. Mientras les voy platicando, el día de hoy yo quiero hacer una breve reflexión sobre lo que la transición energética justa significa. Como se leyó en mi semblanza, yo he estado ya desde hace algunos años tratando de comprender por qué hay resistencia a tecnología de renovables, en concreto parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y esta investigación me ha llevado a entender que los procesos de transición energética no son solo procesos de carácter económico y tampoco son procesos de carácter técnico, sino que son procesos eminentemente sociales. Y entonces, a partir de ahí, pues he hecho una reflexión crítica sobre procesos de resistencia a estas infraestructuras, ¿no? Que en un contexto de cambio climático, pues se ofrecen como soluciones, pero que si se hacen esas soluciones al margen de las comunidades, pues Creo que perdimos a la doctora Lourdes. Permítame un momento. Tal vez comentar que la doctora Lourdes se encuentra en una zona donde hay precipitaciones y tal vez pierde el internet, ¿no? Sí, justo nos comentaba antes de iniciar que por motivos ajenos a ella, pues ha tenido una mala conexión durante estos días. Sí, de hecho ya se desconectó. La doctora Lourdes Alonso está ah, en la UMAR, le va a dar a admitir, a ver si se puede. También ya habilité la opción de compartir para todas las ponentes. hola, Ah, hola. hola, doctora, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, intentar compartir? Ya debería poderse. Ok, voy a intentar, pero si no, prefiero no. Ah, mis documentos, no, creo que me voy a tardar mucho. Entonces, prefiero para no agotar mi tiempo, pues seguir platicándoles. Y entonces, bueno, este es como mi intención, tratar de ofrecer una reflexión sobre lo que una transición energética justa significa. A la luz de que las energías renovables tienen eh,
un requerimiento de tierra que es muy importante. Ajá, es muy visible la tecnología de renovables, parques solares, parques eólicos, y requieren de grandes extensiones para instalar infraestructura, aunque no se ocupe todo el espacio, pero simplemente por cuestiones técnicas se requiere de mantener espacio libre, por ejemplo, en los parques solares. Y entonces, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec tenemos parques solares con extensiones de 5,000 hectáreas. Un gran parque solar en la región tiene esas dimensiones. Entran en conflicto usos agrícolas de la tierra, por ejemplo. Además, entran en conflicto cuestiones relativas con el territorio, reivindicaciones al territorio por comunidades indígenas. Por ejemplo, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde yo he trabajado durante ya muchos años, los parques eólicos están instalados en la región zapoteca, de los zapotecos del Istmo, y ahí ha habido un movimiento de resistencia que ha tenido importancia en ciertos momentos, donde lo que se reivindica son los derechos colectivos, en última instancia el derecho a la autodeterminación, pero también el derecho al territorio, como visto como un territorio que no solamente tiene usos materiales, sino que también tiene profundos significados, ¿no?, en la cosmovisión zapoteca. Otro tema por el cual pensar la transición energética o repensarla es importante es en lo relativo a la distribución de beneficios. Los parques eólicos normalmente se instalan en tierras que son arrendadas y los pagos de arrendamiento son hechos a personas quienes tienen la tenencia de la tierra, ya sea colectiva, en el caso de México, ejidos, o privada, pequeña propiedad, pero el impacto de esos beneficios pues se queda en familias en los mejores casos y no tanto en las comunidades. Entonces, estoy nombrando estos tres elementos: el gran requisito de tierra y el conflicto con actividades agrícolas, la reivindicación del territorio y derechos colectivos de comunidades indígenas, y por último, reparto de beneficios. Y a partir de ahí, creo que es importante plantear que, si bien ya de hace varios años, tanto en la academia como en el activismo, se ha hecho referencia a la necesidad de una justicia en la transición energética, si estamos debatiendo qué significa sistemas energéticos justos o transición energética justa, porque también lo que ha permeado por ejemplo, en la literatura sobre todo la anglosajona, que pues tiene una gran influencia en todo el mundo, es pensar en la justicia en términos universales, pero en realidad es una concepción de justicia occidental. Entonces partimos desde ahí, desde repensar en otros términos la justicia. Y seguramente ahí vamos a encontrar pues diversas, inclusive, reivindicaciones en esos términos de justicia. Por supuesto, pienso en la justicia energética como parte de la justicia que un país pues tiene que impartir, y en los casos que yo he estudiado, cuando se presentan casos que pueden ser juicios agrarios o pueden ser demandas del cumplimiento, por ejemplo, del convenio 169, en fin, todo esto que involucra al Estado, la justicia se vuelca muchas veces en contra de las comunidades. Rápidamente pasó a un caso de juicio agrario en un municipio en el Istmo que se llama Unión Hidalgo, donde un grupo de pequeños propietarios que se empiezan a asumir como comuneros, a reivindicar que la propiedad legal de la tierra no era privada, sino colectiva, reconocida legalmente como tal en un decreto presidencial, van a la justicia agraria, emprenden un juicio por varios años, y después de varios procesos y varios obstáculos,
un juez les dice que efectivamente ellos son comuneros, pero que los contratos de arrendamiento que ellos demandaban que se cancelaran, pues no procedían. Entonces, hay ahí también un uso muy conveniente de la justicia agraria, en este caso, para que las demandas de las comunidades pues no sean resueltas satisfactoriamente, ¿no? Entonces, bueno, también en esos términos hay que repensar a la justicia. Y bueno, no sé cómo voy en tiempo, pero tenemos varios casos ya de propuestas en diversas partes del mundo en torno a apropiarse de los recursos energéticos que hay en el territorio y poder tener, por ejemplo, sistemas alternativos que generen en alguna medida eh, un control sobre la demanda de energía o sobre alguna medida, tener en alguna medida control de recursos energéticos. Por supuesto, aquí no soy ingenua y no quiero decir que es posible ser autónomos en términos energéticos en cada comunidad. Los sistemas energéticos están sumamente centralizados porque justamente así ha funcionado a partir de los combustibles fósiles, pero platico rápidamente, por ejemplo, en el caso de Cuba, donde hay muchos problemas de abasto energético, en los espacios rurales ya desde hace unos 30 años se está desarrollando una iniciativa que se llama Usuarios del Biogás. Y lo que ellos buscan hacer es aprovechar las heces de los animales en el campo y a través de bioreactores, convertir esos desechos en metano que se utiliza en las cocinas de las familias, ¿no? Entonces, no me queda mucho tiempo, pero solamente quisiera terminar diciendo que pues los futuros energéticos más justos tendrán que incluir pues a la sociedad y que en consecuencia tenemos que ir planteando diversas posibilidades de apropiarnos de la energía y aunque sea en un grado mínimo, podamos tener algún control sobre ella. Y bueno, me voy a quedar hasta aquí, creo que ya agoté mi tiempo y bueno, muchas gracias. Aún le quedaban 2 minutos, pero muchas gracias. Gracias por compartirnos tan valiosa información y esta reflexión. Yo creo que los derechos colectivos son sumamente importantes en estos temas medioambientales. Continuamos ahora con la doctora Alicia Gutiérrez y también me permitiré leer su semblanza. Ahora bien, la doctora Alicia Gutiérrez González es doctora en Derecho Internacional, Europeo, Económico y Ambiental por la Universidad de Gotinga en Alemania. Es maestra en Derecho Europeo y Constitucional por la misma universidad, maestra en Derecho Corporativo con especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad de Guadalajara, Jalisco, y abogada por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, nivel 2, de la Unidad de Reflexión Europa de Comexi y del Comité del Medio Ambiente de AMEI. Ha impartido clases en el Tecnológico de Monterrey y en ITAM. Es profesora investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México, conferencista en México y en Alemania, autora de los libros The Protection of Mist Under the Mexican Biosafety Law, Environment and Trade. También del Derecho Europeo, la Integración Europea, Principios y Jurisprudencia. Otra de sus publicaciones es El Brexit, la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Es coordinadora del libro El futuro de la Unión Europea, implicaciones para el sistema internacional, autora de artículos, capítulos del libro y voces en derecho europeo, internacional ambiental, migración, cambio climático, seguridad internacional y de integración en inglés, alemán y español. Ha sido Senior Expert del modelo Unión Europea-México 2024, MUEMEX, de la simulación del Consejo Europeo en la transición digital y fue Senior Expert de MUEMEX 2022 con la transición energética. Además, es columnista invitada en periódicos y en medios de comunicación como radio y televisión. Le cedo la palabra, doctora Alicia.
Muchísimas gracias al Comité de Medio Ambiente de AMEI, a la doctora Ruth Zavala por la invitación. Y es un placer estar con estas colegas, con estas doctoras, con este quórum que tenemos en Facebook y los que están presentes. Yo sí quisiera compartir, no sé si también yo tengo la opción de compartir. Creo que sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, share, ok. Ok, vámonos entonces a la presentación. Ay, Dios, ya, ahí está. Sí se puede ver ya, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues mi tema, yo me voy a enfocar en la seguridad alimentaria en México y mi punto, mi enfoque va a ser el maíz. Como escucharon en mi semblanza, pues yo en el 2010 publiqué un libro que era La protección del maíz en México. Mediante o a la luz de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de aquel entonces, ¿no? Y bueno, y conforme ha pasado el tiempo, he concluido varios buenos trabajos sobre el maíz y sobre la seguridad alimentaria, sobre la protección internacional de los derechos humanos. Y bueno, México somos gente de maíz y se me hizo muy apropiado traer a México y traer a este foro, pues el maíz y la seguridad alimentaria. Pues bueno, a ver, aquí les comento brevemente, ¿no? Estos son algunos de nuestros tipos de maíz, ¿no? En la actualidad tenemos nosotros 65 variedades de maíces nativos. Es una ricura poder comer estos maíces, sobre todo en el sur, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Tiene una diversidad muy vasta, incluyendo, bueno, aquí Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, ¿no? Y el maíz blanco más bien se ubica en la parte de Jalisco, ¿no? Guadalajara, Sinaloa, Sonora, que son, digamos, que donde se consume más y se produce más y se vende más el maíz blanco, que es meramente para consumo humano, aunque también todas estas razas que la están viendo aquí en pantalla, el negro, el amarillo, el naranjita, el rojo, también esas son variedades nativas que si se consumen de manera natural nos sirve para nuestra alimentación y también contribuye a que pues a la soberanía alimentaria de nuestro país. ¿Por qué? Porque este cultivo de maíz pues inició aquí en México hace más de 7,000 años y es un cultivo ancestral y es base de la dieta de mexicano, sobre todo en la zona rural, en las zonas rurales donde la población se dedica a pues labores como agrícolas, de ganadería, pues como carpinteros también, si vemos en la parte, por ejemplo, de Michoacán, ¿no? Paracho, todo donde utilizan los maderables, etcétera. Esas personas, el 65% de su consumo, de su dieta, se basa en el maíz. ¿Por qué en el maíz? Pues porque los mexicanos o la mayoría de los mexicanos comemos, pues, si no es la tortilla, es el tamal, si no es el tamal, es el pinole, si no es el pinole, es la tostada, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es importante que lo sigamos haciendo, ¿no? Desgraciadamente, mucha de nuestra comida o de nuestra dieta cambió cuando iniciamos pues con los tratados de libre comercio porque tuvimos acceso a más cosas, ¿no? A dulces, a más bollería, con los tratados de libre comercio que tenemos con la Unión Europea o con Estados Unidos, con Canadá, con el sur, pues claro que también somos más ricos en comida y somos multidiversos. Nada más que ahí también tenemos que decidir qué es lo que comemos nosotros, ¿no? Y qué no, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de seguir con esta cultura de sí comer lo extranjero, sí comer lo que viene de otros países, pero también saber que el maíz es muy nutritivo, ¿ok? Su valor nutricional es altísimo, ¿no? Y además el maíz se puede sembrar en todo México. No necesitamos un maíz transgénico, no necesitamos un maíz genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque nuestros campesinos, cada temporada, el maíz que resulta más sabroso, más bueno, más fuerte, más resistente, es aquel que se empezó a adaptar o a la sequía o a las heladas o a pues no sé, a las lluvias, etcétera, ¿no? Entonces ese maíz, como ya se adaptó, para la siguiente cosecha lo pueden utilizar y no tienen que estar pagando una patente, ¿ok? Y en diversos climas lo utilizamos. Para consumo humano, como dije, bueno, pues es el maíz blanco y también todos los maíces de colores. El maíz amarillo es el que, digamos que estamos entre que si seguimos importando, que sí lo tenemos que importar porque tenemos mucha demanda de maíz, porque el maíz no solamente lo necesitamos para consumo humano, para forraje, para animal, etcétera, sino también para biocombustibles y productos industriales.
Ok, bueno, a ver, para que se animen a seguir comiendo maíz, ¿no? El maíz y la seguridad alimentaria, la composición nutricional, si no lo sabían, pues tiene carbohidrato, ¿no? Cuando mucha gente se pone a dieta, dice, ay, es que no voy a comer maíz porque me engorda. Pues no, o sea, sí es un carbohidrato, pero es de los carbohidratos más sanos que existen, ¿no? Es más, te engorda más la papa que una tortilla, ¿no? Pero está más satanizado el maíz. Por ejemplo, la proteína te da entre 6, ¿no? Y 13%. Grasas, también tiene un porcentaje de grasas porque pues también tiene el aceitito, ¿no? La fibra, si comes maíz, tu metabolismo se agiliza, puedes ir bien al baño, ¿no? Tienes un metabolismo más ágil, etcétera, ¿no? Y tus vitaminas, tienes el complejo B, que es muy importante tanto para los niños pequeños en su desarrollo como para las mujeres que inician con la menopausia, por ejemplo, ¿no? O para las adolescentes que están en toda su etapa reproductiva, esta vitamina B, vitamina A, vitamina C y vitamina E es muy, muy importante que la consuman. Y bueno, minerales como el fósforo, el magnesio, el potasio, el hierro, el zinc, manganeso, el selenio, etcétera. Entonces, bueno, consumir una tortilla, 2 tortillas, 3 tortillas no nos va a hacer daño. Consumir un tamal, 2 tamales, una torta de vez en cuando de tamal, que aquí es muy típica en la Ciudad de México, tampoco te va a hacer daño, ¿no? Te hace más daño la torta que realmente el tamal, ¿no? Porque el tamal, aparte de tener maíz y tener el carbohidrato, tiene la proteína, que bien, si tú eres vegano y no quieres consumir carne, bueno, pues consumes de verdolagas, consumes de rajas, consumes de calabacitas, etcétera, ¿no? De hongos, ¿no? Que también son muy sabrosos. O de maíz, ¿no? No han comido los tamales de maíz, ¿no? Son riquísimos, ¿no? Y te dan, o sea, te nutren, ¿no? No te engordan, sino te nutren. Claro que si ya le pones un refresco, no te engorda el maíz, te engorda el refresco, ¿ok? Es como cuando comes una hamburguesa, no te engorda la hamburguesa, te engordan las papas fritas y el refresco. Si te comes la pura hamburguesa, tampoco te engorda. Bueno, continuamos. Pues la seguridad alimentaria es un derecho humano y esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Si recuerdan, no me vayan a salir como mis estudiantes que dicen, no, es que yo no había nacido, ¿no? Pues yo tampoco, ¿no? Pero es parte de la cultura saber que existe una Declaración Internacional de los Derechos Humanos que se firma el 10 de diciembre ¿cómo se llama? En la Organización de las Naciones Unidas y ahí dicen, bueno, pues la seguridad alimentaria tenemos que tener derechos, ¿no? No solo la protección de los derechos humanos a la vida o los derechos civiles o los derechos económicos o los derechos culturales, sino, no, a ver, un derecho humano a la educación, un derecho humano a la salud, un derecho humano, ¿no? A la alimentación, ¿no? Poco después de esta seguridad alimentaria que se fue dando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, poco a poco los países los fueron integrando a qué, pues a todas sus constituciones, a todas sus constituciones a nivel América, a nivel Europa, a nivel África, a nivel Asia, ¿no? Porque si sabemos, tenemos 4, a la fecha tenemos, digamos, 3 muy desarrollados, protección internacional de derechos humanos, regionales, y tenemos una que está como en pañales, que es la de Asia, ¿no? Pero también se incluyen y la de África, que bueno, ahí va más o menos, ¿no? Porque a veces sí firman, pero ya no ratifican o no se someten a la corte, entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, pues esta Organización de las Naciones Unidas dice que la seguridad es que las personas puedan tener acceso a ese alimento, ¿no? Que esté disponible. ¿Qué pasa con el maíz? Pues lo tenemos disponible en todo México, ¿no? Es algo que tenemos y que a cualquier lado que vamos va a existir una tortillería, va a existir un lugar donde podamos acceder al maíz o hacer un pozole o hacer unas tortillas en casa, como en Oaxaca, como en Chiapas, ¿no? Que las tortean, ¿no? ¿Qué más? Pues la estabilidad, ¿no? Que exista el cultivo, que existan silos, que existen almacenes donde los podamos almacenar para en un momento donde no hay maíz, bueno, tengamos de dónde tomar ese maíz para continuar, ¿no? Alimentando a la población. Acceso y control, ¿no? Es otro de las necesidades que tenemos, ¿no? Cómo producirlo, etcétera. Y bueno, en sí lo que se quiere con esta seguridad alimentaria es que sea un acceso físico, social, económico y que todas las personas tengan ese acceso directo, por eso lo manejan como un derecho humano. Aquí a nivel constitucional lo tenemos, en el artículo 4 constitucional, tenemos esta declaración de que el alimento tiene que ser, ¿no? Nutritivo, seguro, de calidad, inocuo, etcétera, ¿no? Y también lo tenemos en el artículo 27 constitucional. Acaba de pasar una reforma también a nuestro cuarto constitucional que se ha sido muy reformado debido a que se han incluido mucho todo el derecho humano al medio ambiente, ¿no? Que lo tenemos un derecho saludable, un derecho limpio. Y ahora tenemos también esta nueva reforma constitucional que precisamente incluye
¿cómo se llama? Incluye al maíz, ¿no? Aquí me voy a permitir leer el artículo 4 constitucional que dice: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. ¿Qué indica eso? Pues eso me indica, nutritivo es el maíz, pues sí, sí es nutritivo, es suficiente, pues sí, porque me da las calorías, los carbohidratos que necesito, de calidad, pues claro, porque esto no me va a engordar, sino me va a nutrir. El Estado lo garantizará. Aquí el Estado lo garantizará. Es una parte que el Estado está comprometido a darle al campesino las tierras necesarias, el apoyo necesario para que continúe con este cultivo, ¿no? Además, aquí muy importante es que México es centro de origen y diversidad del maíz. ¿Qué pasa? Aquí se originó el maíz y aquí se ha diversificado. Entonces, por lo tanto, es un elemento de identidad nacional. Yo me identifico con el maíz, un mexicano se identifica con el maíz, así como se identifica con el mariachi, con el tequila, con otros alimentos o con otras, por ejemplo, con las pirámides, etcétera, ¿no? O con los centros ceremoniales, como se quieran llamar. ¿Es un alimento básico del pueblo mexicano? Sí, porque siempre existe el maíz en nuestra comida, siempre existe en nuestra canasta básica, ¿no? Es base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, en efecto. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas. Sí, ¿por qué? Porque si empezamos a mezclarlo con la modificación genética, tenemos un problema. Como el maíz es de polinización abierta, el polen vuela y puede contaminar ¿cómo se llama? La siguiente parcela. Entonces ahí estaríamos en un juicio por parte de las patentes de Monsanto, de Syngenta o de cualquier otra, porque dirían: oye, tú estás cosechando maíz genéticamente modificado y no me pagaste la patente. Y dices: oye, no, pero es que era de polinización abierta y voló el polen y por eso realmente tú me debes de pagar porque tú me estás contaminando mi maíz. Entonces, para evitar eso, porque no existe, o sea, la coexistencia entre maíces no existe. O sea, como es de polinización abierta, no podemos tener uno genético y otro no genético, además de que no los necesitamos. ¿Ok? Tal vez se necesitaría alguno maíz genéticamente modificado que tuviera que ser resistente, por ejemplo, a la sequía extrema que es en el norte del país. Bueno, pero entonces, pues siémbralo en el norte de Sonora o de Chihuahua, no lo vas a sembrar en Oaxaca, ¿no? Donde tenemos mucha agua, o en Chiapas, que no lo necesitamos, ¿no? Y bueno, dice: todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de las amenazas para la seguridad, la salud y el patrimonio cultural de México y de su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Este artículo, como les digo, está recién nuevecito, ¿no? Este artículo fue reformado el 17 de marzo del 2025, hace 3 meses aproximadamente, bueno, 2 meses, marzo, abril, mayo, junio, sí, 3 meses. Y bueno, y esto realmente es un avance a nivel constitucional, un avance a nivel México, porque desde 1998 nosotros tenemos un problema con los maíces genéticamente modificados. Y desde el 2015 que tenemos el acuerdo, que firmamos el Acuerdo de París, que incluye estos enfoques de adaptación, se me fue la palabra. Tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿no? Tenemos este enfoque que nos dice qué va a pasar con el cambio climático. Un desafío que tenemos nosotros como mexicanos en la seguridad alimentaria y con el maíz son las sequías y las heladas, porque en la sequía se puede perder toda la cosecha, y en las heladas también, inclusive con las inundaciones, ¿no? ¿Qué necesitamos, no? Variedades de maíz más resistentes a las sequías en zonas áridas, pero con estas prácticas agrícolas sostenibles para garantizar esta productividad a largo plazo y que realmente nos proteja el medio ambiente. ¿Ok? Ya casi termino. Este maíz, bueno, si podemos ver aquí, ¿qué tenemos aquí? Maíz, una tortilla con aguacate, ¿no? Carbohidratos y fibra. Identidad ancestral, toda la vida hemos sembrado, cultivado maíz. ¿Y qué pasa con estas mazorcas, no? Es parte de nuestra cultura, lo utilizamos siempre en las tradiciones, en los festejos, en nuestras danzas, en nuestras ceremonias, reuniones.
etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les dejo el link por si lo quieren checar. Este libro es de 2010, desgraciadamente está en inglés, pero igual y a lo mejor pueden ver algunos links que les sirvan. Cómo es, ¿no?, esta protección del maíz bajo nuestra ley mexicana de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y cómo el medio ambiente y el comercio siempre se encuentran, digamos que en disputa, ¿no? ¿Por qué en disputa? Porque siempre ponderan y dicen, bueno, del medio ambiente al comercio, pues me quedo con el comercio, ¿no? Siendo que debería de hacer al revés, porque si tú proteges el medio ambiente, al mismo tiempo estás protegiendo tu comercio. Pero bueno, así es. Pues muchísimas gracias por su atención y aquí. Gracias, doctora Alicia. Su presentación fue sumamente interesante e ilustrativa. A continuación voy a cederle la palabra a la doctora Polet Rivero, no sin antes leer una pequeña semblanza y recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas para las panelistas del día de hoy vía Facebook o aquí en el Zoom. Ahora sí. La maestra Polet Rivero Villaverde es profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctoranda en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos, maestra en estudios en relaciones internacionales y licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los tres por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación y artículos sobre geopolítica y geoeconomía latinoamericana, crisis económica y crisis civilizatoria, así como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el papel de los alimentos en las guerras y la financiarización. Ha participado en la elaboración de materiales de divulgación científica. Dentro de su experiencia profesional, trabajó como asistente de embajador en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México y como subdirectora de Política y Normativa Internacional en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados del entonces CONACYT. Fue secretaria académica en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y directora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Adelante, doctora Polet. Hola, buenos días todavía a todas y a todos. Nada más ahí corrijo, que soy maestra en camino a ser doctora. Me da mucho gusto compartir con colegas tan distinguidas esta conversación. Quiero agradecer a la doctora Ruth tener esta iniciativa convocándonos a este diálogo por el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin más, quisiera, decirles que no hice una presentación ilustrativa, sin embargo, les voy a compartir la siguiente reflexión sobre la relación entre la cadena agroalimentaria industrial, el colapso climático y la inseguridad alimentaria en el mundo. Para ello, quisiera iniciar especificando que cuando hablamos de los impactos de la agricultura en el cambio climático, nos referimos sobre todo a la gran cadena agroindustrial, es decir, la que tiene el 70% de los recursos como son la tierra, el agua, las maquinarias, los insumos en general, y que es una industria que a pesar de toda la riqueza que tiene, alimenta únicamente al 30% de la población mundial. No me voy a referir en esta primera parte de la reflexión a la agricultura local, pequeña, campesina, que tiene únicamente el 30% de estos recursos y sin embargo alimenta al 70% de la población mundial. Hay que decir que en algunas de las esferas de la sociedad civil, de la academia y la ciencia se ha repetido, sobre todo en las últimas décadas, que el modelo productivo que predomina en el mundo es el causante principal de los grandes problemas climáticos y ambientales y que nuestra conciencia sobre estas implicaciones, tanto presentes como futuras, se han quedado en el ámbito, creo que, de lo liminal. Esto es que es una señal que por lo grande que es, todo lo que escuchamos, todo lo que sabemos que se presenta, se vuelve lo suficientemente débil para ser percibida y llevarnos, por ejemplo, a no tener la capacidad de organizarnos de manera colectiva.
Y más allá de las políticas negacionistas del cambio climático por parte tanto de corporaciones globales como de líderes de Estado, como hemos visto en los mandatos de Donald Trump en Estados Unidos, o incluso pensando en la ruptura de los acuerdos multilaterales de países altamente contaminantes para asumir responsabilidades o tomar acciones colectivas de gran escala, lo cierto es que hasta el día de hoy las medidas tomadas por gobiernos y organizaciones internacionales han resultado insuficientes para impedir que en cerca de 20 años el planeta experimente un aumento de la temperatura media global de 1,5 grados centígrados. De acuerdo con el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en uno de sus más recientes reportes, afirmó que con ese 1,5% grados se ponen en riesgo muy particularmente, por un lado, la capacidad del planeta para producir alimentos y por el otro, los impactos por el aumento del nivel del mar. La perspectiva de diversas organizaciones civiles sobre lo que ha dicho este panel es que a pesar de que las cifras que brinda son conservadoras, aún con ello son alarmantes, pues dan cuenta de varias cosas, entre ellas que la emergencia climática es científicamente innegable y la forma principal de detenerla es reduciendo de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las que son provocadas por la producción, el uso y la quema de combustibles fósiles. Según este panel se requiere, y aquí vienen los datos interesantes, se requiere la eliminación del 40% de las emisiones actuales para 2030 a fin de no aumentar la temperatura del planeta en niveles que resultarían catastróficos para algunas regiones del mundo, sobre todo. Para estos expertos, así como para muchos académicos y la sociedad civil organizada en torno a temas alimentarios, es claro que la gran cadena agroindustrial es una de las principales responsables de todos los problemas del cambio climático. Es así, y aquí me fui a revisar un estudio científico que se publicó en 2021 en la revista Nature Food, intitulado Las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de alimentos de origen animal, que provienen de origen animal son el doble de las de los alimentos de origen vegetal, de los autores Xiaomi Xu, Pratik Sharma y otros, en donde indican que la gran industria alimentaria es responsable de alrededor del 35% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero provocadas por actividades humanas. Dentro de este porcentaje, el 57% corresponde a la producción de alimentos de origen animal, el 29% alimentos de origen vegetal para consumo humano y el 14% restante de productos que no se utilizan como alimentos o pienso animal, como puede ser el ejemplo del algodón. Es interesante que en este estudio se muestra cómo la exportación y comercialización de alimentos también fuera de temporada, las variedades exóticas que se venden en países industrializados o de mayor poder adquisitivo, tienen un impacto ambiental no solo por las emisiones que producen de gases, sino por el uso de almacenes, refrigeradores, centros de distribución y demás puntos de circulación a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria. Tan solo el transporte de esos productos va a representar el 40% de la energía que se usa desde su producción hasta el consumo. Como dan cuenta estos estudios, pues se trata de un sector ambientalmente insostenible. Podemos agregar otros costos como los que señala el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que indica que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado, se deben pagar otros $2 por daños ambientales y a la salud humana. En virtud de estas complejidades para cambiar todo el modelo de producción en el que vivimos, algunos estudios científicos de calidad se han interesado más bien por plantear la posibilidad de al menos ir transformando el modelo de alimentación a través de distintas dietas que tengan un menor impacto ambiental, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carnes, así como todos aquellos alimentos altamente, digamos, industrializados o incluso
¿no? Granos y semillas o productos que se han convertido en commodities, que están ligados con a las prácticas del agroextractivismo, los monocultivos y el uso intensivo de combustibles fósiles y la extracción o uso de agua. En 2021, en la revista Science se publicó otro estudio de la autoría de Michael Clark y Nina Domingo y otros autores sobre el papel de las energías renovables y las dietas de transición como parte de una solución climática. En este estudio es interesante cómo se revela un dato sobre cómo la industria alimentaria genera tantos gases de efecto invernadero que ellos, en un modelo que elaboran, concluyen que incluso si se eliminaran las emisiones de combustibles fósiles, solo las emisiones del sistema alimentario mundial como funciona en la actualidad dejarían el objetivo de 1,5 grados centígrados fuera del alcance. Esto nos lleva a preguntarnos qué se está haciendo para garantizar la seguridad alimentaria y a su vez disminuir el impacto ambiental de la gran cadena de producción de alimentos. Primero, hay que decir que la inseguridad alimentaria se concentra en países subdesarrollados y en regiones con conflictos armados. Es decir, una realidad que cada vez se expande más y hoy incluso podríamos empezar a sumar los impactos que tendrán conflictos como el de Israel e Irán. Simultáneamente va creciendo esta inseguridad alimentaria en regiones con sequías, inundaciones, zonas afectadas por diversos contaminantes, es decir, por los mismos efectos también del cambio climático y acciones asociadas. ¿Quiénes en verdad tienen asegurada su alimentación en el mundo? Bueno, principalmente los países desarrollados que desde hace décadas tienen políticas alimentarias fuertes, que pueden tenerlas, ¿no? Y sobre todo países que ejercen el dominio agroalimentario. Pensemos en el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea o países como China, que han asegurado su abastecimiento mediante acuerdos de libre comercio. En ese sentido, el hambre es sobre todo un problema de los países subdesarrollados y pobres, pese a que geográficamente son quienes poseen las condiciones más favorables o poseemos, ¿no? Incluyendo nuestra región. Somos regiones que tenemos, digamos, geográficamente posibilidades de desarrollar agriculturas diversas, amplias, y que sin embargo nos hemos vuelto dependientes alimentarios a partir de la firma de tratados de libre comercio muy leoninos con países del norte, así como de implementación de políticas neoliberales que desmantelaron pues, los sistemas de protección social. Pero la agenda internacional para tratar de estos temas se sigue concentrando en la ONU, particularmente en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y lo que se dice en este espacio es relevante porque representa el foro principal donde se establecen las orientaciones hacia los principales actores responsables, que son los estados, pero también porque desde aquí se visibilizan o invisibilizan los factores que inciden en la inseguridad alimentaria, así como sus posibles respuestas. Es así que para la FAO, por ejemplo, de acuerdo con las tendencias de crecimiento de la población y las deudas de justicia social pendientes, se requiere de un incremento, eso es importante, o sea, ¿qué está pensando la FAO? Que se requiere de un incremento en la producción de alimentos en gran escala. Este organismo calcula que para poder cumplir con el objetivo 2 de la Agenda 2030 relativo al hambre cero, en 2050 la agricultura tendría que producir casi 50% más de alimentos, fibras y biocombustibles que las cifras de 2012 para satisfacer la demanda mundial. ¿Esto qué indica? Pues en realidad están sugiriendo simultáneamente incrementar las presiones sobre tierra, suelos, recursos hídricos. Se duplicaría además el incremento de pesticidas, pesticidas, maquinaria agrícola, la intensificación de la explotación de las tierras, el monocultivo, el pastoreo para la industria cárnica, ¿no? Sin embargo, aquí hay que señalar una de las grandes fallas de esta agenda, es que el problema del hambre en el mundo no se debe a una producción insuficiente ni tecnológica. El problema del hambre es sobre todo una cuestión de acceso, de no garantizar este derecho a todas las personas, pues hay que decir, se producen en el mundo más alimentos de los que se requieren para alimentar a toda la población mundial. El problema es en realidad el desvío para la especulación en los mercados financiarizados, para la producción de agrocombustibles, para priorizar ramas que por su complejidad dejan más ganancias a las grandes corporaciones que detentan ese control en el mercado, por ejemplo, de las semillas y de los alimentos procesados, ¿no?
a la industria cárnica, como ya se ha mencionado, a la inclinación por cultivos que requieren paquetes tecnológicos de uso intensivo y de herbicidas y pesticidas a gran escala. Y también hay que mencionar aquí el uso político de los granos y los cereales en el mundo. Creo que por aquí el debate es convenientemente escaso en los grandes foros multilaterales. Son temas muy politizados donde se tendrían que plantear más cuáles son las verdaderas soluciones al hambre. Pese a ese contexto histórico donde se producen más alimentos de los que se requieren, según la FAO, en 2024 hay cerca de 757 millones de personas en el mundo con hambre. 2.330 millones están en una situación moderada o grave. 181 millones son niñas y niños con problemas alimentarios. Y por poner un ejemplo de estas zonas en conflicto, tan solo en la Franja de Gaza, 9 de cada 10 niñas y niños palestinos se encuentran en pobreza alimentaria grave. Esto es que pueden empezar a morir no solamente por las bombas, sino por la desnutrición. Estas mismas personas empobrecidas y enfermas son las que sufrirán y sufren de manera más recalcitrante el cambio climático y la crisis ambiental. Este dato, por ejemplo, lo han verificado muchas organizaciones, entre ellas la Organización Meteorológica Mundial. Tiene datos interesantes, no me quedo ahí, pero destacar es esta relación. En contrasentido, son precisamente los contextos de crisis, incertidumbre y guerras los que permiten a las grandes corporaciones agroalimentarias ampliar sus ganancias. Un ejemplo reciente es cuando el Programa de Alimentos de la ONU alertaba en febrero de 2023 que este podría ser considerado como un año de una hambruna mundial grave debido a la agudización de la pérdida de seguridad alimentaria en muchos países después de la pandemia y por la inflación mundial de la guerra en Ucrania. En ese contexto, las ganancias de 10 multinacionales de alimentos y bebidas incrementaron en cerca del 60%, ¿no? Empresas como Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo y aquellas que comercializan granos y herbicidas, entre ellas se encuentra Bayer, por ejemplo. Para ir concluyendo, podemos decir que mucho de lo que está puesto en el debate y las iniciativas mundiales es relevante, pero insuficiente. Es importante, por un lado, reconocer los esfuerzos por armar estas grandes agendas de trabajo, conferencias, debates, propuestas para plantear alternativas ambientalmente y transgeneracionalmente sostenibles, sobre todo desde la década de los 90, en 1992, con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y los encuentros, acuerdos y documentos que se han desprendido en adelante, que son importantes, que dan cuenta de la importancia también de la colaboración internacional. Sin embargo, tenemos muchos pendientes. A la inseguridad alimentaria, en un contexto de cambio climático, se le puede empezar a combatir reproduciendo lo que como evidencia empírica ha demostrado ser más útil socialmente y tener menos costos ambientales. Esto es incentivar la construcción de muchos sistemas agroalimentarios diversos en muchas escalas, así como la reconstrucción de las soberanías alimentarias. Es decir, tenemos que fijarnos cómo se produjo la gran dependencia alimentaria de naciones como las nuestras y garantizar el derecho de todas y todos a producir sus alimentos. El Estado en este sentido sigue siendo fundamental para promover estas políticas y detener conjuntamente a nivel nacional y mundial las prácticas que están llevando a la mayor catástrofe humana. Los gobiernos, junto con las sociedades, creo que pueden ser rectores de una política que permitan el desarrollo de muchas agriculturas, garantizar la alimentación a todas y todos como un derecho humano, lo que implicaría la implementación de políticas públicas acompañadas, hay que decir ahí, de presupuestos, no únicamente de propuestas, ¿verdad? Y transitar de los programas asistencialistas de alimentos a un proyecto productivo sostenible. Eso me parece imprescindible. También creo que aquí es muy necesaria la educación en temas alimentarios y de medio ambiente, incluir la enseñanza de la ética por la vida, el cuidado de la naturaleza, la importancia de la justicia social y ambiental y aprovechar, sí, la ciencia y la tecnología para mejorar los procesos productivos, pero también cuestionar qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Finalmente, a nivel internacional, creo que es urgente dejar de utilizar
el control y el comercio de los alimentos como un arma. La promoción de la paz es indispensable también. Asegurar que los lugares más dependientes de alimentos no padezcan de carencias de recursos básicos. Revisar el concepto de cooperación y ayuda alimentaria para avanzar hacia prácticas más eficientes que puedan promover las sociedades. Desmilitarizar y detener el saqueo de pueblos de las periferias también está vinculado con estos temas. Dejar de utilizar los territorios como campos de confrontación y dominio por parte de las potencias armadas. Ampliar mecanismos de participación de los pueblos, favoreciendo la existencia de un sistema internacional más democrático. El debate de qué va a pasar con la ONU, cómo se va a reconfigurar o qué viene, creo que es central. Y finalmente, creo que incluso con nuestros lentes morados, reconocer la urgencia de despatriarcalizar las instituciones, las leyes, garantizar los derechos políticos, económicos, socioculturales de todas las personas, pero poner énfasis en los niños, las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Los alimentos, creo, el agua, la naturaleza son vitales y por lo tanto no deberían tratarse como mercancía. Creo que es precisamente esta condición la que nos tiene al borde del colapso climático. Entonces, por aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, maestra Polet. Es sumamente pertinente las conclusiones que nos deja su presentación y creo que hasta el momento podemos o se puede visualizar cómo el sistema capitalista en el que estamos inmersas e inmersos prioriza las ganancias frente al cuidado del medio ambiente, frente a los derechos colectivos de territorios, la seguridad humana. Y hay una frase que a mí me parece sumamente pertinente para el día de hoy y es que se buscan soluciones de mercado a problemas de mercado, sobre todo en este caso de el medio ambiente y el desarrollo sostenible. A continuación, y sería nuestra última panelista, pero no por ello menos importante, voy a leer la semblanza de la maestra Blanca Elena Gómez. Bien, la maestra Blanca Elena Gómez García es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos internacionales, de investigación y conformación de proyectos, bajo enfoques participativos en materia de género, Estado de Derechos, cultura y sustentabilidad en cadenas de valor. Desde los organismos internacionales ha sido analista política en el Departamento de Reducción de la Pobreza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, Francia. Asimismo, fue investigadora de tiempo completo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS. Recientemente ha sido consultora para la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, AMEXID, la Organización de las Naciones Unidas en temas de evaluación de la Estrategia Nacional de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas en México y Ecosistema de la Cooperación Internacional para México y Conformación de Alianzas Estratégicas, y la Secretaría General Iberoamericana, SEGIF. Desde la sociedad civil ha sido miembro fundador de varias asociaciones, también se ha desempeñado como coordinadora de la investigación en Por lo Derecho AC, directora general de Sin Vulnerabilidad AC y directora general de la Fundación Carolina Villán. Desde la academia ha sido coordinadora de contenidos y prospectiva de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, así como profesora de la UVM, la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Es parte de la red de expertos nacionales de los ODS, la red International Alumni Managing the Global Governance del Instituto de Desarrollo y Sustentabilidad alemán I2, pronosticadora del proyecto Inferpublic de la Universidad de Maryland y actualmente es coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Cedo la palabra, maestra Blanca. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo igual me sumo, ¿no?, a la felicitación por la organización de este espacio, al agradecimiento también particularmente a la doctora Ruth Zavala por la invitación y por unir a estas grandes panelistas, ¿no? La verdad es que me encanta que el mensaje con el que nos vamos es que alimentarse bien es un acto de rebeldía, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Muy bien, bueno, pues yo justo también vengo a apoyar esa idea y les voy a presentar un tema que a mí me ha llamado mucho la
atención, que es la participación del sector privado en el desarrollo. Les voy a platicar de un caso particular, que es el del aceite de palma. Es algo que yo hice, ¿no?, para mi tesis del doctorado. Entonces, bueno, les platico un poquito. Primero, ¿qué ha pasado, no, con este rol de las empresas en el desarrollo? Y es que, si bien derivado del propio concepto de empresa, ¿no?, digamos, está históricamente conflictuado con el tema de la provisión de los bienes públicos, de la justicia social. Recordemos que la empresa, pues, es una entidad que surge para la maximización de sus ganancias, en pocas palabras. Y con el tiempo se le ha otorgado un rol como agente de desarrollo, junto con otros actores, ¿no? Algo interesante es que este rol pues parece ir en contradicción con su propia fuente conceptual, ¿no? Y lo que ha sucedido es que las empresas han tratado de adaptarse, ¿no? Han vivido algunos procesos en donde tratan de ajustarse a esta exigencia, ¿no?, social del papel que deben jugar en el desarrollo. Y la verdad es que mientras que algunas podríamos decir que han transitado de forma favorable, el grueso de ellas no lo han hecho así, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso. Sin embargo, aunque lo hagan o no lo hagan, esta exigencia de rol los lleva a ocupar espacios, pues cada vez de forma más intensiva en la formulación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en temas de sostenibilidad. Y algunas de sus formas de participación van desde las alianzas público-privadas y el financiamiento de proyectos específicos, sus propias estrategias de responsabilidad social corporativa y sus reportes de responsabilidad social, y un tema muy interesante para mí, que es las certificaciones y los estándares voluntarios. Entonces, miren, hay algunas certificaciones que nosotros podemos identificar, ¿no? Las certificaciones ambientales, por ejemplo, pues son estos sellos que se le otorgan a las empresas que cumplen con ciertos estándares ecológicos específicos. Se supone que estas certificaciones garantizan que un producto o un servicio perdón, sigue prácticas sostenibles como la gestión de recursos naturales, la reducción de impactos negativos. Algunos ejemplos, pues, son los que ven aquí, ¿no? La RCPO, que es de la que les voy a platicar, la Mesa Redonda de Aceite de Palma, Fair Trade y Rainforest Alliance. Bueno, hay muchos ejemplos de certificaciones por sector. Por ejemplo, en agricultura, pues ya tenemos la Mesa Redonda de Aceite de Palma, RCPO. Es una certificación que, pues, busca la producción sostenible de aceite de palma, busca evitar la deforestación, proteger los derechos laborales. Fair Trade es otra certificación que va por el comercio justo, busca garantizar precios justos para productores, mejores condiciones laborales, prácticas de comercio equitativo. Rainforest Alliance fomenta la sostenibilidad agrícola, protege los ecosistemas, promueve prácticas agrícolas responsables, por lo menos en el papel, ¿eh? Después, en el sector de la pesca, tenemos a la Marine Stewardship Council, que es una certificación para la pesca sostenible, que asegura que las pesquerías sean manejadas de forma responsable, que no agoten las especies marinas. En el ámbito forestal, tenemos al Forest Stewardship Council, que es una certificación para la gestión sostenible de bosques, garantizando la conservación ambiental y el bienestar social. En la industria textil, la Global Organic Textile Standard, que es una certificación para la producción textil ecológica y sostenible, asegurando el uso de materiales orgánicos, condiciones laborales justas. En turismo tenemos la Earth Check. En energía, el Leadership in Energy and Environmental Design. En alimentos y bebidas, la certificación orgánica. Y así se han ido multiplicando con el tiempo. La verdad es que, pues pareciera, ¿no?, que cuando una empresa se certifica a través de estos procesos y adquiere estos sellos, pues entonces estamos garantizando que su cadena productiva
está favoreciendo la sostenibilidad. Como pueden darse cuenta, incluso pues hablan de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? O sea, la ambiental, pero también la económica, hablando de justicia, e incluso la económica. Bueno, la verdad es que pues no ha sido así. Muchas veces estas certificaciones han funcionado como una especie de greenwashing, ¿no? O como una estrategia de posicionamiento de la empresa, de brindarle esta imagen de una empresa responsable, aunque no lo sea. Hay muchas deficiencias en estos estándares y la principal es que muchos de ellos se configuran a partir de iniciativas 100% privadas. Ese es el caso particular de la mesa redonda de aceite de palma. La mesa redonda de aceite de palma surge justo como una iniciativa plenamente privada donde participa sociedad civil internacional y las mayores agroindustrias en el sector. Ellos establecen cuáles son estos principios, estos estándares, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta para determinar si una producción o si una cadena productiva está cumpliendo con los estándares de sostenibilidad ambiental y social. En ningún momento participan los estados. Sin embargo, si una empresa productora quiere adherirse a la mesa redonda, cumplir con su certificación, el Estado debe adaptar sus leyes nacionales a pues todas las pues todo, digamos, todas las recomendaciones, los lineamientos, los principios de la mesa redonda de aceite de palma. A partir de ello, pues los estados hacen un proceso de adaptación a los estándares de la mesa redonda, modifican sus legislaciones ambientales, incluso pues algunas laborales, por ejemplo, nacionales, y entonces comienza este proceso de certificación de las empresas. Y entonces yo siempre comento con mis chicos de negocios globales sustentables, si yo en este momento les digo a ustedes que se autoevalúen, ¿cuáles serían los rubros que ustedes tomarían? Estoy segura que no serían los exámenes orales o la resolución de casos con herramientas que han adquirido a lo largo del semestre. A lo mejor me van a decir, bueno, pues con asistencia, con actitud, ¿no? Y bueno, pues muchas veces eso pasa. Cuando las empresas establecen sus propios estándares, estos llegan a ser muy, muy laxos. Y desgraciadamente lo que propician pues son muchas distorsiones, ¿no? Dentro de los procesos de sustentabilidad. El aceite de palma tiene una particularidad y es que lo podemos encontrar en absolutamente todo lo que tienen a su alrededor, desde alimentos, particularmente los ultraprocesados, como pueden ver en la imagen, hasta químicos como shampoos, maquillajes, plásticos, se utiliza particularmente para la producción de biocombustibles, en fin, es un elemento muy versátil. Lo que hemos podido observar es que derivado pues, de esta versatilidad, de la facilidad de producción, del bajo costo que esto implica, pues, y además de las necesidades del mercado, la producción de aceite de palma en el mundo ha aumentado muy rápidamente, tan solo entre 1970 y el año 2023. Ustedes pueden ver allí, la producción de palma creció 263%. ¿Sale? Esto ha llevado evidentemente a que, pues dentro de los estados productores, podamos observar que la expansión de este sector ha llevado a la violación de diversos derechos, ha llevado también a la deforestación de los bosques, a la reconversión de tierras productivas agrícolas para pues, jitomate, ¿no? Para otros alimentos en
tierras que produzcan solo el aceite de palma, y evidentemente esto pues ha generado un movimiento que exige que se pueda transparentar y que evidentemente pues se pueda garantizar la sostenibilidad en la producción. Han surgido distintas iniciativas, tanto regulaciones estatales, como pueden ver allí en esta lámina que les pongo en la pantalla, como estándares privados, como es el caso particular de la Mesa Redonda de Aceite de Palma. Y entre los dos ha estado surgiendo una regulación que podríamos denominar como híbrida, ¿no? Es decir, que combina algunos elementos privados, pero también algunos públicos. Y lo que podemos observar, pues, es que la gobernanza del sector del aceite palmero ahora es bastante compleja. Particularmente para los estados que son los principales productores, ahorita les voy a platicar, pues esto ha tenido implicaciones grandes porque el sector llega a ocupar incluso la segunda posición dentro de la arquitectura económica del país, ¿no? Es el segundo sector, pues, más importante. Ese es el caso, por ejemplo, de Indonesia y de Malasia. Aquí, en estos dos países, nosotros podemos observar que decidieron no implementar los criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma, sino que allí surgieron estándares nacionales que supervisan la producción de este insumo en su localidad. ¿Por qué? Pues por la relativa importancia del sector, ¿no? O sea, es un sector muy importante, incluso considerado como un sector de seguridad nacional, y evidentemente pues no lo iban a dejar a la deriva, ¿no? En manos de otros actores para que pudiera ser regulado. Entonces, bueno, nada más para que nos demos una idea, los principales productores pues son Indonesia con 47 millones de toneladas, seguidos de Malasia con 19 millones, Tailandia con 3.4 millones, Colombia con 1.9 millones, Nigeria con 1.5 millones, Guatemala con 920 mil toneladas, Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Honduras y Brasil. En el caso particular de América Latina, a mí me llamó la atención que, pues contrario a lo que vemos en Indonesia y Malasia, es decir, esta resistencia a volver transversales estas regulaciones privadas en el ámbito nacional, esta resistencia no se puede encontrar en el resto del mundo, ni siquiera en estos países latinoamericanos que ahora se han convertido en los principales productores y exportadores de este insumo en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por eso me interesé en estudiar cómo la Mesa Redonda de Aceite de Palma y su implementación o su adaptación nacional en el caso de Colombia y en el caso de Guatemala realmente estaba contribuyendo, ¿no?, a poder supervisar los procesos de sustentabilidad o no. Entonces, fíjense que es interesante, ambos países, tanto Guatemala como Colombia, llevaron a cabo los procesos que les platiqué, estos procesos de adaptación nacional, hicieron modificaciones bastante profundas en sus legislaciones nacionales, tanto sociales como ambientales, para poderse adaptar a pues las exigencias y los principios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma, y a partir de ello, en Guatemala, el 60% de las empresas productoras de este insumo se han certificado. Eso representa al gran grueso, es decir, a las que tienen la posesión del mayor porcentaje de tierras cultivables en este país, ¿no? Sin embargo, en distintos análisis que se han llevado a cabo, pues se ha podido observar que está muy lejos de garantizar esta certificación, la erradicación de las prácticas insostenibles. Y uno de los casos más emblemáticos es el que les traigo por acá, que es el caso del Grupo HAM.
Bueno, Grupo Jame es subsidiaria, más bien, Grupo Jame tiene a Repsa, es su subsidiaria. Y lo que se ha podido mapear es que Repsa, como productora, ha sido responsable de los desplazamientos forzados de comunidades indígenas, particularmente de esta comunidad que es Hechi Sashaque, en Petén. Ha sido responsable también de la contaminación del río La Pasión. Allí incluso afectaron a más de 23 especies, incluyendo peces y tortugas. Ha afectado el acceso al agua y la seguridad alimentaria de 12 comunidades. Incluso se han documentado procesos de intimidación, represión a defensores ambientales y el asesinato de Rigoberto Limacho. La respuesta institucional es que la Corte Suprema, ¿no?, al conocer todo este caso, suspende las actividades de Repsa, pero aunque estaban suspendidas, las actividades continuaron y no hubo absolutamente ningún tipo de represalia. Sin embargo, sí se puede observar a través de las denuncias que han hecho las comunidades el uso del sistema judicial para la criminalización de los líderes comunitarios y las ONGs ambientales en la región. Lo que podemos observar es que se han desarrollado distintos mecanismos de impunidad y de captura corporativa en los cuales se han favorecido a partir de la implementación de los criterios, los principios de la RCPO. Y algunas de las estrategias pues son, en primer lugar, el uso de esta certificación para legitimar las operaciones a pesar de las denuncias de violaciones. ¿Por qué? Porque si cuentan con este sello, incluso se desestima casi de forma automática la investigación. También podemos observar las presiones a instituciones públicas y la debilidad del sistema judicial, las alianzas con actores políticos y empresariales para frenar las investigaciones. Algunas de las consecuencias sociales pues han sido la pérdida de territorios ancestrales, evidentemente con esta expulsión de las comunidades de sus territorios, la fragmentación del tejido comunitario, la exacerbación de los conflictos socioambientales. Y caso similar sucede en Colombia. Aquí les traigo el caso de los Llanos Orientales y el Magdalena Medio. Los actores involucrados pues son empresas como Polygrow y Davon. Y aquí lo que podemos observar pues son algunas violaciones documentadas en términos de la expansión en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas sin una consulta previa, lo cual recordarán pues es una violación seria en términos de los principios de Escazú, ¿no? Asociaciones con actores armados en zonas de conflicto paramilitares, expropiación de tierras mediante fraude o intimidación durante el conflicto armado, e incluso pues los impactos en los derechos humanos ha sido esta vulneración sistemática al territorio, al ambiente sano y a la participación. También podemos observar la obstaculización de procesos de restitución de tierras en el postconflicto. Lo mismo podemos observar, es un caso muy similar al de Guatemala, lo cual nos permite ver o nos deja ver, ¿no?, digamos, las tendencias de greenwashing bajo esta certificación de la RCPO, ¿no? Y es cómo se utilizan estas certificaciones como un escudo reputacional. Es decir, esta certificación de la RCPO es empleada como una estrategia de legitimación sin evaluación real del cumplimiento. Vemos también cómo hay una debilidad institucional y una cooptación local que nos lleva a la ausencia de controles efectivos de cómo se implementa, de los procesos de seguimiento, de transparencia y de rendición de cuentas, y evidentemente pues la persistencia de redes clientelares y economías ilegales vinculadas al agronegocio. ¿Cuáles son, no, digamos, las implicaciones en términos de justicia social? Bueno, en primer lugar, recuerden que la justicia social, pero sobre todo la justicia ambiental, reconoce el derecho de las comunidades a un ambiente sano y a decidir sobre el uso de sus territorios. Exige esta equidad en la distribución de los impactos y beneficios del desarrollo y defiende el acceso a mecanismos de reparación, participación y consulta previa. Esos son los principios de Escazú.
La relación, ¿no?, entre, digamos, cómo se ha afectado esta justicia social a través de la RCPO, que se puede observar a través de estos dos casos que les traigo ahora, pues es cómo las comunidades afectadas en Guatemala y Colombia enfrentan contaminación, despojo y diversas fuentes de violencia. En ese sentido, pues las certificaciones ambientales sin verificación real solo refuerzan la impunidad. La justicia ambiental, además, pues demanda una supervisión estatal, una reparación integral y sanciones efectivas para realmente caminar hacia la sustentabilidad de las grandes cadenas productivas. Entonces, bueno, a partir de esto, las conclusiones son, en primer lugar, pues cómo se ha dado una reconfiguración del poder, ¿no? Al incluir a las empresas sin modificaciones de fondo en sus formas de actuación, en sus formas de vinculación con las comunidades, se les ha otorgado un poder político, ¿no?, sumado a un poder económico, lo cual lleva a la captura institucional. En este sentido, la implementación de la RCPO ha reforzado este poder de las empresas en detrimento del control estatal y, por lo tanto, en detrimento de la justicia social y ambiental. Las certificaciones se han convertido en herramientas de legitimación más que de transformación. Y en contextos de alta desigualdad y debilidad institucional, como justo lo vimos en el caso de Colombia y de Guatemala, pues los estándares de voluntarios de sustentabilidad solo reproducen las relaciones asimétricas, las profundizan a tal grado que, pues como dice Saskia Sassen, expulsan, ¿no?, a ciertas comunidades que siempre son las más desfavorecidas y vulnerables del sistema. Y entonces, bueno, pues lo que podemos observar es que también se ha transformado el rol de los estados. Su función se ha desplazado de ser un regulador a un facilitador del modelo extractivo. Podemos observar la falta de supervisión pública que permite la consolidación de estas prácticas insostenibles y violatorias de derechos. Y bueno, evidentemente, pues lo que necesitamos, justo como lo decía Paulette, es volver a estos enfoques alternativos y de justicia socioambiental. La sostenibilidad no puede depender de mecanismos voluntarios, sin control democrático y además de los agentes de los daños, ¿no?, de los responsables de los daños. Es urgente fortalecer la capacidad reguladora del Estado y garantizar la participación efectiva de las comunidades en ellos. Otra conclusión es que la justicia ambiental debe ser el eje de cualquier modelo de certificación con mecanismos vinculantes, transparentes y de reparación. Y debemos tomar en cuenta que sin estos elementos, los procesos de certificación están muy lejos de ser estas, digamos, estos modelos transformadores, ¿no?, de los sistemas insostenibles que tenemos. Lo que podemos observar es que los certificados tal como están operando ahora corren el riesgo de convertirse solo en una fachada del greenwashing empresarial. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Y listo. Muchas gracias, maestra Blanca, por cerrar con broche de oro este panel. Aún tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar desde Facebook. Voy a compartirlas, voy a leerlas todas y si ustedes están de acuerdo, podrán contestarlas de acuerdo a cómo fueron presentando en un máximo de 5 minutos, esto por el tiempo. ¿Sí? Ok. La primera de ellas está dirigida a la maestra Paulette y nos dice, de cara a la Agenda 2030 y el cumplimiento del ODS 2, hambre cero, ¿cuál cree que deban ser las acciones más urgentes a poner en marcha en los próximos 5 años a nivel global para alcanzar las metas de este ODS? Estaba para la doctora Alicia Gutiérrez. ¿Cuál es su opinión sobre el panel de controversias en el marco del TMEC que México perdió frente a Estados Unidos y Canadá por el asunto del maíz transgénico? ¿Se encuentra amenazada la variedad de especies de maíces nativas de nuestro territorio? Y estas son en general. ¿Qué entienden por justicia ambiental? ¿Y cuáles son algunos de los autores que pueden recomendarnos para informarnos más al respecto? La siguiente es, ante los efectos negativos de la crisis ecológica,
cómo se pueden crear las condiciones necesarias para que haya justicia ambiental en países como México. Por último, para la maestra Blanca Gómez, ¿es posible limitar la influencia del sector privado en la definición de directrices que se imponen a los gobiernos nacionales desde las agendas internacionales como la Agenda 2030? Adelante. Bueno, voy a comenzar yo entonces, refiriendo a la pregunta específica de justicia ambiental. Y bueno, solamente quiero mencionar que estas nociones de justicia tienen que ver con sobre quiénes recaen los impactos relacionados con los procesos de cambio ambiental como los que ya estamos viviendo ahora, ¿no? Y además, en estas nociones de justicia ambiental, pues hay una clara referencia a disparidades en términos de poder, ¿no? Los actores más afectados no necesariamente son quienes tienen responsabilidad, sino que han sido por cuestiones del desarrollo histórico o del desarrollo del capitalismo, quienes resultan con los mayores impactos sin tener responsabilidad, ¿no? Entonces, quisiera como dejarlo como en esos términos muy, muy amplios. Recientemente yo leí un texto de David Barquín, un profesor de la UAM, quien justamente hacía una referencia a justicia ambiental desde abajo. Entonces me parece que sería mi recomendación, la más inmediata, sobre justicia ambiental. Aunque la literatura pues está ampliando, ¿no? Porque justicia ambiental, hay justicia climática, hay justicia energética, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar un gran abanico de literatura. Por ejemplo, en torno a justicia energética, a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Carlos Tornel, también un colega geógrafo de la Universidad de Durham, y me gusta mucho el enfoque de justicia energética que él tiene, porque él está haciendo un esfuerzo de criticar las nociones occidentales de justicia y proponer más una justicia que considere las diversas ontologías. Creo que me quedaría hasta aquí. Creo que es la única respuesta en la que podría contribuir. Gracias. Gracias a usted. Sí. Bueno, pues la pregunta acerca del panel que perdimos con Estados Unidos en el marco del TEMEC, pues sí, lo perdimos porque el panel sentenció, declaró, dijo que México estaba en contra de las prácticas comerciales, y lo que también señala es que México no pudo establecer, no pudo defender su punto de vista científico, o sea, no pudo manifestar, no pudo entregar evidencia, pruebas documentales o algunos estudios que declararan que el maíz genéticamente modificado perjudicaría a la vida de los mexicanos, ¿no? Eso ha sido controvertido desde hace muchísimos años, desde que inició la moratoria aquí en el 98 en la zona de Oaxaca, cuando hubo una contaminación genética. Y desde entonces ha habido problemas porque naturalmente todas las patentes como Syngenta, Monsanto, Bayer, etcétera, quieren pues patentar la semilla. ¿Por qué? Porque una vez patentando la semilla, pues entonces tú dependes de él, ¿no? Y lo que les comentaba en mi exposición, si tú consumes un maíz con una patente, pero tú no lo compraste, entonces empieza un litigio, y eso es precisamente lo que no queremos tener por la coexistencia. Te doy esta base en referencia los maíces nativos, no. Precisamente por eso yo aplaudo que en la Constitución, el artículo 4, se haya ya incorporado que somos mexicanos y que somos centro de origen y de diversificación del maíz, porque esa es nuestra carta magna. Entonces, nuestra legislación va encaminada siempre a nuestra Constitución. Entonces, con este artículo constitucional, además de proteger el medio ambiente en el artículo 4, también estamos protegiendo nuestro maíz.
porque también México y la ONU y cualquier pueblo o cualquier país puede decir, a ver, una cosa son los tratados internacionales, pero otra cosa es la protección de la soberanía alimentaria. Entonces, dentro de mi soberanía alimentaria, yo puedo decidir qué es lo que voy a proteger o qué es lo que es mío, ¿no? Entonces, ahorita, como ya lo tenemos a rango constitucional, eso nos va a servir mucho para futuras disputas, ¿no? Y otra cosa es que tenemos que producir más maíz porque actualmente estamos importando demasiado maíz debido, por ejemplo, a las inundaciones, a las sequías, y a las heladas que hemos tenido en diferentes zonas del país, y también debido a que muchas partes donde nosotros estamos sembrando el maíz son de riego, esas no tienen problema, pero otras son de temporal. ¿Qué pasa? Cuando es de temporal, si el temporal es malo, entonces no cosechamos nada. Entonces ahí estamos perdiendo, y esa es la parte donde tenemos que proteger más a nuestras comunidades indígenas o a nuestras comunidades de campesinos, etcétera, y hacer una promoción y ir poniendo más sistemas de riego donde se necesiten, y continuar con esta diversificación del maíz, pero de manera natural, como se hacía o como se hace con nuestros ancestros o como se hace ahora con los campesinos. No, pero vamos a tener siguiendo disputas porque con Estados Unidos en el TEMEC. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos quiere vendernos el maíz, ¿no? O sea, entonces, si ya no me vas a comprar todo lo que me comprabas, pues entonces él le pierde, ¿no? Entonces, va a existir, pero este panel nos sirvió, digamos que de experiencia para saber cómo va a ser mi defensa para las próximas controversias que seguramente se van a suscitar. Gracias. Bueno, a ver, por mi parte, la pregunta que me hacen sobre cuáles deberían ser las acciones más urgentes a poner en marcha en los próximos 5 años a nivel global para alcanzar las metas del objetivo 2 del cero hambre. Yo la verdad, cuando reviso tanto los estudios científicos o cuando vemos empíricamente en la realidad lo que está aconteciendo, suelo ser un poco optimista. Sin embargo, también me parece que tenemos que pensar en que sí hay que hablar con mucha claridad y honestidad sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para poder no solamente combatir el hambre, sino todos los problemas asociados, si no es el cambio climático. Yo creo que la complejidad de cumplir con este objetivo de hambre cero requiere no solo acciones urgentes, creo que también perdón, de la reconfiguración de la lógica de la producción alimentaria, y ahí está la dificultad. Pero en estos escenarios mundiales, en estos escenarios como la FAO, ¿no? En estas grandes conferencias de la alimentación, se tiene de verdad que cuestionar por qué apenas 4 o 5 empresas controlan el 70 al 80% del comercio mundial de alimentos, principalmente de granos y cereales, y por qué además producen de una forma insostenible, por qué tienen esos impactos. Y la respuesta de por qué lo hacen es sencilla. Tendríamos que ver cuánto ganan estas empresas para entender que la lógica sigue siendo mercantil. Ese debate se tiene que llevar a los grandes foros, y no únicamente plantear las posibilidades de las mejoras tecnológicas. ¿Qué otra realidad nos urge en este momento? Escenarios de paz. O sea, desde hace muchas décadas, al menos en el 92, sí se debatió la importancia de que el mundo pueda vivir en paz para poder tener un medio ambiente saludable, para poder acceder al mismo, y de aquí deviene también de garantizar el derecho a la alimentación. Creo también que en ese sentido se requiere que los estados de verdad actúen y tomen decisiones en conjunto con sus poblaciones, con sus comunidades campesinas, con la sociedad civil, y a partir de ello incentivar las agriculturas biodiversas. Muchas comunidades se quedan al margen de la producción a partir de los tratados de libre comercio, y creo que es indispensable involucrarlas, escucharlas, establecer políticas públicas que verdaderamente les permitan y les garanticen a estas comunidades cultivar, y simultáneamente garantizar a todos los consumidores pues el derecho a la alimentación culturalmente adecuada y nutritiva. Otro punto que a mí me parece urgente es revisar la flexibilización de las leyes de 1999 que permitieron que en el mercado financiero se especule con granos y semillas.
Hoy vemos que cada día más los alimentos, su precio en el mercado mundial está determinado por cómo estos inversores que especulan en este mercado determinan exactamente cuál es el incremento de los precios o su baja, porque en ello, tanto en las pérdidas como, digamos, o más bien en el incremento como en la baja, siempre hay competidores que están apostando. Entonces, se está especulando con los alimentos y se suma a ello el incremento del costo por las guerras. Entonces, tenemos escenarios de conflicto muy fuertes, pero los estados sí tienen que hacerse cargo de estas normativas. Yo creo que finalmente sí tendríamos que pensar en poner en el debate la desmercantilización, al menos de la comida y del agua. Eso es indispensable. Y en términos de cómo mejorar la justicia ambiental, lo que yo veo es que tenemos muchos marcos normativos, de los cuales muchos son perfectibles, como lo hemos estado diciendo en esta mesa. Sin embargo, si tan solo los que existen hoy día se cumplieran, creo que tendríamos ciertas condiciones para poder vivir de una mejor manera, garantizar el derecho a la alimentación. Es que eso ya está escrito, está puesto, ¿no? Entonces, termino como planteando la urgencia de revisar lo que está pasando con el derecho internacional, con su cumplimiento. Crecientemente, incluso nuestros estudiantes nos preguntan que para qué existe el derecho internacional si no se cumple, si en muchos marcos no es vinculante, ¿no? Entonces yo creo que es importante, hay que seguir ejerciendo lo que es, digamos, el centro, el medular para este ejercicio y sí, seguir proponiendo normativas, legislaciones vinculantes, pero sobre todo hacer cumplir el que ya tenemos, ya con eso la tendríamos de gane y obligar a los estados y a las empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero que se involucren también en estos foros y que tomen responsabilidad. Es muy sencillo decir no participo o me salgo de un protocolo, ¿no? Y finalmente quedar al margen de estas obligaciones. Entonces, bueno, mucho que debatir por ahí. Bueno, y finalmente, a ver, justicia ambiental creo ya lo han mencionado mis colegas, y creo que debemos partir de algo sustantivo, que es cómo, o sea, creo que la palabra de fondo es cuáles serían los mecanismos de gobernanza más efectivos para garantizar un acceso justo, ¿no? A los bienes públicos y a los bienes públicos globales. Evidentemente, lo que nosotros estamos observando ahora es que con esta retirada, ¿no?, de los estados, pues estamos dejando el libre albedrío y a la como les digo, ¿no?, a la autoevaluación. Entonces, eso vuelve muy laxo todos los procesos. Yo creo que, y se vincula con, pues, cómo podemos frenar, o más que frenar, supervisar la forma en la que estos reglamentos, ¿no?, estos marcos normativos son integrados a las legislaciones nacionales, pues es con un rol más activo del Estado. Yo creo que tenemos que retomar, porque incluso a veces esto causa como escozor, ¿no? De repente es como, híjole, ¿no? Me está hablando casi de volver a los 50 y de las dictaduras y... No, a ver, les recuerdo que hay muchos casos en política comparada de gobernanza que funciona y en donde pues cada quien, ¿no?, hace lo que le corresponde, donde el sector privado juega un rol fundamental y lo que pasa es que tenemos que repensar los modelos administrativos y los modelos de gobierno, ¿no? No podemos pensar en cambios si seguimos haciendo exactamente lo mismo o si solo movemos el péndulo en los modelos que ya conocemos. Sí tenemos que replantear cuál es ese modelo efectivo que nos llevaría a una articulación, digamos, pues virtuosa para generar un modelo más justo, un sistema mucho más efectivo, eficaz, ¿no?, de la gestión de los bienes públicos. Y creo que por eso yo me congratulo muchísimo de este tipo de espacios, que aunque parece que son muchos, porque vemos muchas mesas, ¿no?, siempre ofertadas, yo creo que son escasos los lugares en donde se logra este espacio de reflexión profundo y de propuestas, ¿no?, de qué podemos hacer,
Yo creo que el solo hecho de estar aquí, de este espacio que ha abierto AMEI, que han abierto las investigadoras con sus investigaciones acá, valga la redundancia, ¿no? La invitación que nos ha hecho la doctora Ruth, pues ya nos deja, me llevo así mi bonche de anotaciones, ¿no? Un chorro de reflexiones con respecto a qué tenemos que escribir, ¿no? Sobre qué tenemos que investigar. Y yo sí animaría a todos los estudiantes que nos están viendo que se tomen bien en serio su rol como estos futuros agentes de cambio, ¿no? Entonces, aprovechen los espacios de sus tesis, los espacios de sus clases, de sus seminarios, para hacer estas reflexiones, ¿no? Y lanzar estas propuestas de cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar el sistema que ahora está generando muchos problemas. Bueno, pues con esto cerramos la mesa del día de hoy, no sin antes, y en nombre del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, agradecer a las panelistas del día de hoy por tan valiosas aportaciones, a la doctora Ruth Zavala por la coordinación del evento y también a todas aquellas personas que siguieron la transmisión vía Facebook o vía Zoom. Cerramos esta mesa con la certeza de que este diálogo nos permite seguir reflexionando en torno a los retos que enfrenta la justicia ambiental. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. luego.